Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Penamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Invirne Corporation, vamos a comenzar nuestro segmento de esta semana, Inteligencia Económica, con el profesor José Manuel Serna, quien es su productor y conductor, y con invitado Oscar Mesa. Bueno, para nosotros, pues, dos personeros del área económica verdaderamente punteros y acertados en sus diagnósticos y sus apreciaciones regularmente. Y a mí me complace mucho como periodista, pues, tenerlos aquí, porque en este instante estamos en una coyuntura definitoria del panorama político a futuro, que sin la política con P mayúscula no tendríamos formalidad de progreso alguna. Y aquí se habla de un cambio de sistema. Y ese cambio de sistema pasa por la escogencia de un candidato a proponerle al país para que capitalice esas inquietudes, esas preocupaciones, esas angustias que hemos padecido durante 25 años. Se supone que hay perspectivas, hay prospectivas, hay programas, hay planes, hay gente trabajando, pero ¿cómo capitalizar esos esfuerzos académicos, especializados, para que el candidato que sea ganador en las primarias los cabalgue de la manera más acertada y aglutinando cada día más voluntades, porque hace falta que la sociedad civil en pleno se involucre también en la búsqueda que andamos, que es libertad y democracia? Así que yo quiero que Oscar como invitado y José Manuel pues nos diseñen un tanto pues el panorama que habría que aplicar para el rescate económico de Venezuela. Ok, bueno, buenos días, gracias José Antonio. Gracias Oscar por aceptar nuestra invitación. Lo primero pues que nos interesa conocer de ti es el seguimiento que ustedes hacen de la coyuntura económica, cuáles son tus indicadores y cuáles son tus apreciaciones de mayor relevancia para esta situación del mes de julio, de finales de julio. Sí, que Gracias. representa una organización Bueno, propia que maneja con frecuencia y regularidad esos temas, para que también bueno, identifique tu eh, organización, pues. hemos hablado varias veces ya con Oscar. Eh, eh, Quisiera entonces recordar que Oscar es profesor del doctorado de Ciencias Económicas de la Escuela de Economía de la Universidad Central. Es el fundador y director de Sendas, que es quizás la fuente económica de mayor continuidad y confianza en materia de seguimiento de costo de vida. Y adicionalmente, Oscar ha desarrollado una amplia trayectoria en el campo gremial y en la percepción de la política, así como en la reflexión sobre esos temas con su tesis doctoral dedicada a la esperanza. Es decir, un hombre que trabaja con números, pero que no pierde de vista lo importante que es el campo profundo en el que la economía se mueve, que es el de las expectativas y el de las posibilidades y necesidades de la población. Adelante, Oscar. Gracias. No, muchísimas gracias a ambos, a José y a José Manuel, por la invitación que cada vez que podemos lo hacemos. Y voy a comenzar por compartir en la pantalla una presentación que apenas hice el jueves pasado a raíz de una reunión que tuve el miércoles 5 de julio en el IFEDEC, que dirige Eduardo Fernández. Yo me puedo ir aquí hoy. ¿Ah? Y en donde se puso la situación política. Y entonces me quedó, claro, hice una intervención allí dentro del grupo que estábamos, y me quedó pendiente un poco caracterizar eso que se llama el 80%, hoy es más, 85% de la población que se opone a Maduro, que quiere la salida de Maduro, pero que tampoco quiere el socialismo. A eso me dediqué estos días. Y entonces, bueno, yo le decía a José Manuel, bueno, mira, yo tengo eso listo, yo no pensaba presentarlo hoy porque estoy casualmente revisando las canastas en este momento con Daniela. Pero nada, vamos a destinarle estos minutos a compartir con ustedes esa reflexión de orden económico, social y político, en una presentación que no es muy larga y que es lo que puedo hacer ahorita por el tema del tiempo. Así que voy a proceder de una vez a compartir la pantalla. Perfecto.
Ahora sí, 80% del resto humano, el 80% que rechaza a Nicolás Maduro y el socialismo. Perfecto, ok. Sí, perfecto. se está viendo bien, Oscar, gracias. Ok, voy a hacerlo desde el principio para que se vea pantalla completa. Se ve completa entonces, ¿no? Sí, sí, correcto. Mira, fíjate, esta fue una respuesta que yo le di a Pedro Pablo Fernández, el hijo de Eduardo, porque en la reunión hubo, en la presentación que hizo Pedro Pablo, muy buena, pero como muy crítica sobre Maya Corina, ¿no? Entonces colocaba algunos aspectos eh, algunos extractos de discursos de ella o de las entrevistas en donde, por ejemplo, le dice a Maduro que ella no quiere verlo muerto, sino preso. Lo hacía Pedro Pablo como una especie de crítica. Y yo le decía, mira, Pedro Pablo, eso es justamente lo que nos llama la atención a lo que estamos acompañando a María Corina. Es decir, esa claridad con la que ella llama las cosas al pan, pan y al vino, vino. Y además, entonces colocaba en dos círculos, un círculo muy pequeño la comunidad internacional, diciendo, bueno, la comunidad internacional puede hacer, pero no mucho. Mientras que este 80% de la nación, que es la que realmente se muestra disconforme con Maduro, también está disconforme con los líderes de la oposición. Yo me dediqué, José, a darle rostro humano a ese 80% que somos. ¿Y cuánto ganamos? Saber exactamente de qué estamos hablando, porque a mí me parece que justamente en el 80, 85, en la encuesta, es que está la posibilidad de que podamos salir de esta situación. Así que, bueno, comienzo, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, trabajadores activos en el sector privado el 27%, en el sector público el 23%, que vendrían siendo como unos 4 millones aproximadamente. En el sector informal por cuenta propia, un 50% sin incluir, y esto lo digo delante de José Manuel, que es experto en esto, sin incluir José, a los trabajadores que tienen empleo formal en el sector público o privado, que realizan otras actividades para poder completar sus ingresos. Es decir, pueden estar ganando, en el caso del sector público, sacamos una cuenta ahorita, Daniel y yo, un empleado público puede estar ganando unos 6 salarios mínimos como base. Eso sería, nos daba cuánto, aproximadamente unos $27. $27, súmale los 40 del Cestatique y súmale los 30 del bono de guerra, y ahí estaríamos hablando más o menos de unos $100 por empleado público, que es apenas lo que se requiere per cápita para poder comer durante un mes. Es decir, eh, ambos, José y yo y Daniela, que está aquí conmigo, necesitamos en Venezuela por lo menos $100 mensuales para poder comer cada uno de nosotros. Si la canasta alimentaria está sobre los $500, bueno, el empleado público apenas puede cubrir el gasto en alimentación de él o de uno de los miembros de la familia. En consecuencia, tiene que completar sus ingresos con otras actividades para poder, digamos, siquiera obtener lo mínimo que se requiere, que serían unos $17 cada día para poder cubrir el costo de los alimentos de una familia de 5 miembros. Ese fenómeno, José Manuel, no está, además tampoco tenemos las cifras que antes publicaban ustedes en la UCE y luego en el INE, no está considerado porque son empleados formales, pero sus ingresos son insuficientes y tienen que realizar actividades, la mayoría también informales, para poder completar siquiera los $500 de la canasta alimentaria. Además de ese grupo, que digamos que son trabajadores activos, estarían también los pensionados y jubilados. Estaríamos hablando de unos 5 millones de pensionados y unos 5 millones de jubilados. Ojo, yo soy pensionado, pero no jubilado. Soy pensionado de vejez, pero no soy jubilado. Probablemente José Manuel sea jubilado de la administración pública y también pensionado. Pero los pensionados por vejez no somos automáticamente jubilados. Los jubilados sí, que tienen una jubilación, sobre todo para la administración pública, también reciben una pensión. En este caso, $4,33 es el monto que acabamos de actualizar con un tipo de cambio que ya está en el orden de los 30 bolívares, ¿no? En todo caso, esta cantidad de personas, nosotros sí recibimos, los pensionados, por lo menos esos $4,33. Y los jubilados reciben alrededor de unos $49, lo que ha dicho el gobierno. Ustedes saben que eso depende de los contratos colectivos, ¿no? Sí. Así que aclaro eso, porque todo eso es lo que conforme, por supuesto, los productores agropecuarios también forman parte de ese 80%, 85%, que ya ustedes saben cuál es la situación. Incluso algunos de ellos fueron
detenidos recientemente porque no tenían cómo transportar sus productos. Exacto. Además de ello, el día 6 de julio supe por una vecina que trabaja en una institución del Estado que ese mismo día, el jueves 6, los obligaron a almorzar a las 11 de la mañana para que estuvieran a las 12 en una reunión que duró 5 horas, entre otras cosas, para amenazarlos con que tenían que actuar como seres pensantes al momento de votar, porque la gente del gobierno va a saber por quién vota. Esta persona, El vil chantaje, el vil chantaje. sí, pero José, lo que me llama la atención es que haya sido el jueves 6 de julio, que haya durado tanto, 5 horas. Entonces la pregunta, claro, la persona que me lo dijo, chavista pensante, digo yo en el mejor sentido, porque es consciente de lo que está pasando, se sentía indignada. O sea, irrespetada. Dice, ¿cómo es posible que no hayan reunido para eso? Y acaba de llegar con su uniforme y todo. Por supuesto, obviamente no voy a decir su nombre para no exponerlo, ¿no? Lógico, lógico. La pregunta mía es, ¿por qué a tan temprana fecha? ¿Será como dice Eduardo Fernández que el gobierno piensa adelantar las elecciones? Porque me parece que dedicarle 5 horas a amenazar a los empleados públicos desde ahorita para unas elecciones presidenciales que serán el año que viene, me parece, por lo menos me llama la atención. Así que lo dejo allí para que podamos. ¿Qué ingresos percibimos ese grupo? Los pensionados, $4,33. Los jubilados, pregunto, $49. Eso no está muy claro exactamente. No sé si José lo tiene más claro que yo. Los empleados públicos en promedio, unos $27, 6 salarios mínimos mensuales, más los bonos, eso más o menos unos $100, como ya he dicho. Los empleados privados pueden estar en el orden de los $120 mensuales, aunque no todo se imputa a las prestaciones y beneficios laborales. Se imputa en la mayoría de los casos el equivalente al salario mínimo, que son los que estarían un poquito mejor, pueden estar 120, 140, algunos gerentes pueden estar en el orden de los 200, $250, ¿no? Pero ¿cuál es el punto central? Y ahorita acabamos de actualizar la cifra porque lo acabamos de hacer. El poder adquisitivo del salario mínimo, que como sabemos debería ser suficiente para adquirir una canasta alimentaria, aun cuando fuera la canasta alimentaria normativa, que ya no se publica, ha caído al 0,9%. En 5 meses. Desde marzo, sí, desde marzo del año pasado, que recuerda que se hizo el último ajuste de salario a 130, que lo elevó a 6,1% del poder adquisitivo respecto del precio de la canasta alimentaria, ha caído a junio, que estamos marcando también 0,9%. Es decir, se necesitan 112,18 salarios mínimos con el dato de junio, 112,18 salarios mínimos para poder cubrir el costo de la canasta alimentaria, cuando un salario mínimo debería ser suficiente para adquirir una canasta alimentaria familiar, aun cuando sea, repito, la canasta alimentaria normativa, de la que José, por supuesto, es experto, ¿no? José Manuel. Entonces, esto es lo que de alguna manera explica, le decía yo también a Daniela. Daniela también además tiene un emprendimiento y vende bases, plásticos para comida, etcétera. Ella me dice que desde hace unos 3 meses está viendo que la situación es más difícil. Claro, la demanda se ha contraído como consecuencia de que el poder adquisitivo está prácticamente pulverizado. Es decir, la pregunta que uno se hace, bueno, ¿cómo nos sostenemos? Daniela me decía, bueno, que estaremos embrujados. No, yo no creo que estamos embrujados. Ahí es donde nace, de alguna manera, la búsqueda de una alternativa en la cual creo yo que ha encarnado perfectamente desde el punto de vista político María Corina. Pero esto explica en buena medida la situación, al menos, por supuesto, con los números que nosotros manejamos. Hay otras razones, pero bueno, como dice José, yo me dedico a los números y este es mi aporte, ¿no? El que yo realizo desde aquí. Claro. Fíjense ustedes, la inflación interanual de los alimentos, y esta la acabamos de actualizar, está en 462,4% entre junio y junio. El tipo de cambio ha variado 403,62 y 407 respectivamente. Me estoy refiriendo al que publica el Banco Central de Venezuela y al de mercado. Estaríamos más o menos en el mismo orden. En el semestre, la inflación de los alimentos es de 77,4% en estos 6 meses. Y el tipo de cambio, sin embargo, fíjense que ha variado 26,88 y 27,96, también en ambos casos, el del Banco Central y el de mercado. No me cuadra, por cierto, José Manuel, con la publicación que creo que fuiste tú el que enviaste o que tuvimos por allí, que ellos tienen otros datos. No me cuadra los datos que nosotros tenemos, incluyendo
la revisión que hice del dato Es del Banco Central. pues, claro, el del Banco Central, pero me da 26,88. Entonces, digamos, lo dejo allí, pero lo acabamos de verificar y no nos cuadra con la otra. Pero bueno, eso es otro tema. La canasta alimentaria familiar supera los $511 en este momento, la que vamos a publicar próximamente de junio. Y el salario mínimo de 130 es apenas equivalente a $4,33 mensuales. Compárese con lo que vale una hora, el precio de una hora de salario mínimo en los Estados Unidos, que puede estar en el orden de los $15. 10, 15 La dólares. hora. La La- hora. La hora. Depende del estado, claro. Nosotros No, hay mensual. estados donde está en $10, Exacto. pero un promedio podría ser $13. Exactamente, con lo cual superas ampliamente lo que nosotros ganamos mensualmente. Mientras para el mes de junio, lo pongo solamente como un ejemplo, la inflación de los Estados Unidos se situó en 0,3% y la anualizada 3% que tiene preocupado al gobierno de Biden. Para que tengamos una idea, ¿no? Nosotros tenemos 400 y pico, ¿no? Por supuesto, además de esto, sin perspectivas ni expectativas de mejoría. ¿Qué perspectivas de mejoría económica podemos ver en el lapso por lo menos de estos 6 meses? Ninguna. Ninguna, no hay posibilidad, se está estancando, no sé cuál va a ser la respuesta del régimen, pero además, en el caso de los trabajadores y los pensionados, después del 1 de mayo, lo que hemos tenido es una gran frustración. Los contratos colectivos están estancados, de manera que tampoco por esa vía se obtienen ajustes salariales. La caída del poder adquisitivo, por lo tanto del consumo, es una razón importante, y también la quiebra de pequeños y medianos negocios que estamos viendo, ¿no? Que no sobreviven a la crisis. Con hijos y nietos fuera del país, ese 80%. Sin confianza en el liderazgo opositor, porque es lo que también demuestran las encuestas. En ese contexto, además, unos servicios públicos deficientes. Problemas con el agua, tenemos que estar sujetos y condicionados al agua. Ya en este momento, en el caso donde yo vivo, no lo hay. Daniela vive en Chacaito y tampoco tiene agua en este momento. La electricidad, ya ustedes saben lo que nos cuesta. La conectividad también falla, y todo eso altera, por supuesto, la cotidianidad y la vida misma. En ese contexto, sin electricidad, sin agua y dependiendo y condicionando la vida, por supuesto, lo que nosotros hemos llamado una gran depresión social, que sería la manera como yo caracterizo el momento, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que tenemos un nivel de malestar social importante, una frustración que traemos del 1 de mayo porque no hubo ningún ajuste. Los bonos, José Manuel y José, los bonos que se prometieron para los pensionados no lo hemos recibido. O sea, tú no puedes contar con eso. Ha sido una burla, por supuesto. Tampoco se han indexado ni las pensiones ni los salarios como se había prometido. Una actividad económica que se viene, por supuesto, ralentizando de lo que fue la burbuja, como he dicho, con una caída estrepitosa del poder adquisitivo, lo cual lleva a una caída del consumo y obviamente una caída también y una contracción de la demanda. Y por supuesto crece la exclusión laboral y la gente busca lo que es la economía de sobrevivencia. En eso es lo que estamos, economía de sobrevivencia. Una vez que Daniela concluye aquí el trabajo conmigo, sale a entregar mercancía con gente que contacta por la vía de las redes para poder sobrevivir siendo un economista ya con una formación. Y en mi caso, bueno, si no es por los suscriptores que todavía tenemos, pues no nos morimos de hambre, ¿no? Bueno, Esto, además, ese malestar social, como ustedes saben, lo medimos porque hemos creado un modelo, una ecuación. En el caso del mes de mayo estamos en 40,86, lo hemos actualizado el de junio. La escala es de entre 1 y 5. 1 y 5, la mayoría de los países están en 0,17, no llegan ni siquiera al 1 completo. Bueno, Venezuela está a 40,86, lo cual es más de 200 veces los niveles de malestar social que teníamos en febrero de 1989, cuando ocurrió el Caracazo. Esa es la situación que nosotros tenemos. ok. Vamos Además de eso, tenemos todos estos problemas con los servicios públicos. José, ¿tú me querías decir algo? No, que nos quedan 5 minutos, 4 minutos para que más o menos vayamos redondeando la idea. No. Ya con esto estoy terminando. Ajá. Estos servicios, en los que incorporo también aquí, los servicios públicos ampliados, que por supuesto ya sabemos cómo funciona. Y eso al final nos lleva a lo que llamamos una depresión social. Esa depresión social se canaliza a través tiene dos salidas: por la democrática y pacífica, a la que estamos apostando con las primarias, que creo que hay una información de que van a ser prohibidas, anuladas por el régimen dentro de poco, es lo que se dice,
o la salida por Maiquetía, que ya ustedes hicieron uso de esa Bueno, opción. No, en la primera ola de inmigrantes venezolanos se fueron por lo menos 7.3, casi 8, 23% de la población. Y lo digo con el respeto que me merece José Manuel, porque José Manuel es Daniela Cortés, además uno de los funcionarios de la OSEI y del INE, de manera que si alguien sabe de estos números es José Manuel. Pero no, es lo que discutíamos en estos días con alguna gente de una organización de Naciones Unidas, que pudiera repetirse si aquí se crea una situación de frustración política y de deriva al estilo, al modo nicaragüense. Es probable que podamos ver una segunda ola de emigrantes en el orden del 25%. Y eso es una catástrofe no, para cualquier país. de hecho ya está ocurriendo, Oscar, ya está Exacto, ocurriendo. Sí. exactamente. Sí. Esto, Este es el retrato más claro que no lo había presentado José Manuel, porque la presentación se llamaba depresión, pero la cambié por el tema del 80%. ¿Y qué tan necesario es un cambio de gobierno? Esto es lo que dice la encuesta de Delfos. Bueno, ahí está el 85,2%, considera que es necesario un cambio de gobierno, incluyendo alguna gente también del chavismo que está pasando esta situación, que está siendo humillada, que ya está siendo amenazada y que por supuesto tampoco vayan a creer que gana $500, al menos me refiero a la mayoría, no los que están enchufados, para poder de alguna manera cubrir siquiera lo necesario. Por eso es que la opción que crece, que capitaliza, que yo creo que efectivamente ha significado una esperanza para la población, es María Corina, y bueno, en ese trance estamos y ojalá podamos conversar en algún momento con María Corina. Bueno, en fecha reciente Perdón, vamos a tratar de fijar, porque nos queda perdón, un minuto, para que ya, José Manuel más quisiera, mira, en realidad la media hora de este programa resulta muy corta para toda la información que tú tienes y para el alcance que tiene esa información en términos de su profundidad histórica, porque estamos hablando de un problema no económico, social, sino de un problema histórico. Es un problema de un país que está desapareciendo, se está desdibujando totalmente, y de una población que está en una situación realmente desesperante. Entonces, yo lo que creo es que desde el punto de vista de nuestro programa y considerando las otras herramientas que tenemos, yo creo que deberías ver la posibilidad de venir al foro nuestro la semana que viene, que todavía no lo tengo ocupado, para el día 19, y darnos una charla allí, y no sé si te parece completar el diagnóstico, sí. que invitemos a otra persona y divulgamos ese foro también por el canal. Después que lo hagamos el 19, lo divulgamos por el canal a partir del mismo 19. Porque realmente hay muchas cosas. Yo podría hablar mucho, tanto como has hablado tú, de las implicaciones que eso tiene. A mí me tocó en una época muy, muy importante de mi vida ser profesor de historia económica y estudiar mucho las situaciones de crisis, los ciclos económicos y cómo se dan esos ciclos en relación con los ciclos políticos. Yo no sé si, dado el cambio que ha habido en el mundo, y la tendencia autoritarista y la exclusión y la tolerancia que tienen los países que mantienen el poder, digamos, en favor de la democracia, hacia esos regímenes y hacia esas tendencias. Sí. Pero yo creo que en el caso de Venezuela estamos, yo creo que debe haberse aumentado el índice de migratorio de la diáspora en el año 2023. Sí. Creo que incluso Tomás Páez ha hecho algunos comentarios sobre eso. Lo que quiero es que el robot no nos apague, ya no va a pagar. Entonces, redondear la idea, dejamos la idea hasta aquí y la próxima semana entonces abundamos en los detalles y pormenores que ha sugerido José Manuel Serna. Gracias a todos.